Selección mexicana. Los potenciales sucesores del Tata Martino en el tricolor. Gerardo Martino dejó la selección mexicana luego de no avanzar a la ronda de octavos de final del Mundial Qatar 2022. El mismo estratega confirmó en la rueda de prensa posterior al juego ante Arabia Saudita que su contrato llegó a su fin. Mi contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay más, fueron las palabras del Tata, mismas que fueron replicadas por las redes sociales de la selección mexicana, aunque posteriormente borraron dicha publicación. Ahora, con la salida del Tata, queda la incógnita sobre quién será el sucesor en el banquillo del equipo nacional. Sin duda hay nombres que destacan por su pasado en la Liga MX o a nivel internacional. A continuación, en ESPN te presentamos los nombres de los directores técnicos que pueden ser una opción interesante para tomar el mando de la selección nacional. Miguel Herrera. El Piojo es una de las opciones naturales. Conoce el fútbol mexicano a la perfección y ya tuvo una primera etapa con México cuando llevó al equipo azteca al Mundial Brasil 2014. Herrera fue el bombero que llegó para salvar el repechaje intercontinental ante Nueva Zelanda. Sin embargo, debido a escándalos extracancha y problemas de disciplina fue que terminó su ciclo. El Piojo estuvo de 2014 a mediados de 2015 al frente de la selección y conquistó la Copa Oro 2015 en lo que fue el único título que dejó en su gestión. Herrera tiene experiencia en clubes mediáticos como América o Tigres, además que en el pasado dirigió a Solos de Tijuana, Monterrey, Tecos, Atlante y Veracruz. Con las Águilas con quien consiguió sus mayores éxitos y, además, conoce de forma perfecta a todos los elementos mexicanos de la Liga MX. Su nombre tomó relevancia debido al papel que ha tenido en los últimos años en el fútbol mexicano, pues ha disputado 3 finales, 2 con Pachuca y 1 con Santos, y ya conquistó el título de campeón con los Tuzos. Fue en 2019 cuando llegó a México con Santos. Desde entonces, impuso un estilo de juego vistoso y ofensivo que trascendió con los guerreros y lo cual le valió para llegar a la final del GARD 1 ANES 2021, misma que perdió ante Cruz Azul. Terminando el 2021 dejó a los de la comarca lagunera y entonces pasó a los Tuzos, donde logró impulsar a jóvenes de las fuerzas básicas que estuvieron bien cobijados por elementos de experiencia, tanto mexicanos como extranjeros, lo que al final le sirvió para llegar a 2 finales y ganar la del reciente Apertura 2022. Almada, al ser el técnico campeón actual en la Liga MX y llevar poco más de 3 años en el país, sabe el funcionamiento de las estructuras de la Liga y de la FMF, por lo que no es extraño que aparezca entre las opciones que tendrán sobre la mesa los dirigentes del fútbol nacional. Julen Lopetegui. El estratega español es un entrenador que conoce a la perfección la idiosincrasia del futbolista mexicano, pues a lo largo de su carrera ha dirigido a jugadores de esa nacionalidad, con Jesús Manuel Tecatito Corona como el más representativo, pues lo tuvo en el Porto y en el Sevilla. Lopetegui, además, será ahora el nuevo timonel de Raúl Jiménez en el Wolverhampton y en su pasado en el Porto dirigió a Héctor Herrera, Diego Reyes, Raúl Gudiño y Miguel Layún, por lo que es importante esa experiencia que tuvo con los elementos nacionales. Su experiencia internacional es amplia y estuvo en grandes clubes europeos como el Real Madrid, por lo que sabe llevar la presión. Además, dirigió a la selección española y la llevó al Mundial Rusia 2018 de manera invicta con 16 triunfos y 4 empates. Sin embargo, fue cesado previo al inicio del torneo debido a que se anunció de manera prematura su fichaje con el conjunto merengue. Ricardo Gareca. El Tigre es uno de los timoneles con mayor experiencia en América Latina, pues lleva más de 20 años dirigiendo equipos en el continente y por sus equipos han desfilado estrellas mundiales. Desde 2015, Gareca laboró como seleccionador de Perú y montó un proyecto para que el combinado Inca pudiera pelear en las eliminatorias de Conmebol tanto para Rusia 2018 como para Qatar 2022. Incluso, llevó a los peruanos a la justa mundialista de 2018 y al repechaje intercontinental para 2022, mismo que perdió ante Australia. Además, puso a los peruanos en el tercer sitio de la Copa América 2015 y en el segundo lugar en la Copa América 2019. Si bien Gareca no ha dirigido nunca en México, conoce elementos de Sudamérica que han desfilado por la Liga MX y le han hablado del país y cómo se maneja el fútbol en la región de CONCACAF. Nuno Espírito Santo. El timonel portugués también conoce a la perfección a los jugadores mexicanos, y no solo por la experiencia que tuvo con Raúl Jiménez en el Wolverhampton, pues fue el lusitano quien lo pidió del Atlético de Madrid para que se convirtiera en el máximo anotador del equipo inglés en la Premier League. En su pasado en el Porto, dirigió a Diego Reyes, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, por lo que sabe cómo es el jugador mexicano. Nuno tiene experiencia en clubes de primer nivel como el Valencia, Porto y Tottenham. Actualmente dirige al Al Ittihad de Arabia Saudita. Mauricio Pochettino. El argentino debutó como técnico en 2008 y destacó por su estilo de juego directo, mismo que con el tiempo comenzó a pulir y que provocó que grandes clubes se fijaran en sus servicios. Su carrera comenzó con el Español y luego de 5 temporadas pasó al Southampton, donde llamó la atención del Tottenham, para luego comandar al PSG. Sus mejores momentos los vivió con el club francés, donde consiguió 3 campeonatos, la Supercopa de Francia, la Copa de Francia y la Ligue 1. Sin embargo, diferencias con el plantel terminaron por separarlo de su cargo. Pochettino es uno de los nombres más importantes y que está libre en el mercado, por lo que puede ser una de las bombas que el tricolor tenga bajo la manga.
Gustavo Alfaro. El argentino tiene una amplia trayectoria como timonel en su país, además que, actualmente, comanda la selección de Ecuador, misma que se quedó fuera del Mundial Qatar 2022 en la fase de grupos. Alfaro es técnico desde 1992 y ha dirigido a clubes importantes como Rosario Central, San Lorenzo o Boca Juniors, mientras que su única experiencia internacional fue con el Al-Ahly de Arabia Saudita. Desde 2020 se desempeñó como estratega del combinado ecuatoriano y tuvo unas eliminatorias de ensueño, puesto que fue calificado como uno de los mejores estrategas de la Conmebol. Mauro Camoranesi lanza dardo a la Liga MX. México es conocido por las novelas. El exjugador del Hellas Verona aseguró que no se conoce el fútbol mexicano en Italia. La Liga MX apoya a la FMF rumbo al Mundial del 2026. La eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022 sigue dando de qué hablar tras ser considerada como un fracaso, mismo que ha reabierto los temas del sistema futbolístico de nuestro país: ascenso, descenso, formato de liguilla, extranjeros y más. Mauro Camoranesi jugó en Santos y Cruz Azul y fue el primer jugador en emigrar al calcio italiano desde la Liga MX. Al ser cuestionado sobre si el fútbol azteca es visto en Italia, el exjugador fue muy sincero y mencionó que no se conoce. No se ve, la verdad que no se ve y no sé por qué. Yo fui el primer jugador del campeonato mexicano que fue a Italia y cuando llegué a Verona los compañeros me cargaban la mano. Pero yo tenía una visión importante del balompié azteca, que afuera no se conoce, no se sabe que Monterrey tiene un estadio donde van 50,000 personas o que en la Ciudad de México hay 5. No lo saben, no lo sabe nadie, mencionó Paratú. El campeón del mundo con Italia en el 2006 relató las diferencias entre la Serie A y la Liga MX que había en aquel año 2000 cuando llegó el Hellas Verona proveniente de la máquina, de las que aseguró que lo más conocido en Italia no es el fútbol y las novelas no llegan en combo con la Liga MX. Es una pena, pero no se conoce. México es conocido por las novelas, pero no se ve la Liga Mexicana. Teníamos un estadio propio, el Estadio Azul. Concentrábamos en un hotel 5 estrellas. En Verona era un hotel de 2 estrellas. El estadio es comunal. Tenemos un solo campo de entrenamiento. En Cruz Azul teníamos 3 campos. La infraestructura del fútbol mexicano en esa época, 2000, ya era buena, sentenció. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.